Bueno, bienvenidos a su programa Moradoras de Sion. Nos encontramos aquí en la tierra de Chihuahua, sí, descubriendo su cultura, sus tiempos atrás. Pues nos podemos dar cuenta de que Pancho Villa tenía una casa aquí, fue nacido aquí, y a una hora exactamente, y nos podemos dar cuenta cómo él se levanta, sí, para hacer ese tiempo en la ciudad de Juárez, en Laredo, Torreón, y cómo se expande y cómo se extiende, ¿verdad? Sabemos que este personaje, pues, entre comillas, robaba a los pobres para darle a los ricos, ¿verdad? Pero dentro de eso, él empezó a preparar una revolución. ¿Por qué? Porque eran tiempos difíciles donde se podían llevar a tus hijos como esclavos, se podían llevar a las mujeres a otra ciudad y podían llevarse también a los hombres para la guerra y no pedían permiso. Entonces fue un tiempo aquí en esta ciudad de guerra, un tiempo de campamento de guerra. Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta que ¿dónde empieza la revolución? Pues empieza del norte, ¿verdad? Y estamos aquí en el norte de la ciudad, pero también podemos ver todo lo que hace un hombre y cómo levanta y cómo se mueve, ¿verdad? Porque empieza Carranza con la revolución, luego viene y derrota a Huerta, y bueno, fueron hombres de su confianza, y esto fue en 1878. Después se levanta en Aguascalientes Álvaro Obregón, y con esto Plutarco Elías Calles, y el porfiriato, que se empieza a poner el plan de San Luis. Todo esto fue en Porfirio Díaz en 1912. Y más que nada el gobernador general, que hacía más o menos una actividad de 14 horas por día, y fue enviado de una ruta a otra ruta. Entonces ellos tenían que viajar rutas fuertes, pero ellos tuvieron también que usar un buque, y ese buque pues era el buque de guerra. Yo aquí a mis espaldas pasa el tren, aquí vemos las vías. Si en un momento dado suena el tren, bueno, quiere decir que me van a tener que disculpar, porque el tren cuando suena y tiene el sonido de ese timbre, te está diciendo que despiertes, que te muevas, que te agilices, porque la vida puede ser muy rápida. Un accidente lo puedes tener en minutos, en segundos. Y cuando el tren suena, acuérdate, eran tiempos de revolución, eran tiempos de guerra. Y acuérdate ahorita vimos tiempos de guerra. ¿Por qué? Porque en la mente los enemigos, que son Satanás, viene a destruir tu mente, porque él vino, como dice la palabra de Dios, a robar, a matar y a destruir. Entonces no permitas que venga el enemigo a tu mente, a derrotarte, a que no puedes, a destruirte, a que estás desanimado, a que te sientes mal, en depresión. No. Esos gigantes que eran en los tiempos antiguos, ¿verdad? Pero era por la hambruna, porque no había que comer, se escaseaba la comida, no, eran tiempos difíciles, ¿verdad? Tiempos de hambruna. Y pues nos podemos dar cuenta que ahora ya no tenemos esos tiempos de hambruna, gracias a Dios que llueve, y la sabiduría que Dios le ha dado a los hombres para producir, para almacenar y para cosechar. Entonces sí, quiero que te quede bien claro que la mente son los tiempos en donde Satanás viene a controlar tu mente, a lastimar tu mente, a molestar tu mente. Pero esos tiempos que pasaron atrás, ahora los tenemos en la mente. Pero Dios te ha dado el poder para cancelar toda dardo que se levante contra ti, y tienes la palabra del Señor. Y me gusta porque ahorita la palabra del Señor nos indica, ¿verdad?, que tenemos el poder y la autoridad para derrotar a nuestros enemigos. Pero quiero decirte aquí que todo esto, ahorita que he estado viendo lo que es Parral, lo que es todo alrededor de Chihuahua, son campos de guerra, campos de batalla, y fue donde Pancho Villa se preparó con esos hombres y levantó un ejército de la revolución, y sin él darse cuenta lo que estaba haciendo preparando generales, y estaba haciendo esa lucha para que la gente tuviera el pan y tuviera una mejor educación.
Pero también acuérdate que, como yo te estaba comentando, el ruido del cañón es cuando dicen, levántate mexicano, al grito de guerra. El tiempo de la revolución ya pasó. Gracias a Dios que pasaron esos tiempos para que ahorita tengamos esa libertad que tenemos. Y Dios tuvo que levantar hombres que aún siendo malos, al final terminaron haciendo lo bueno. ¿Por qué? Porque esa revolución que se levantó tan mal trajo una bendición, nos trajo la libertad. Y esa libertad es ahora la que nosotros tenemos que tener en Dios, en la palabra, en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir? El campo de guerra y el campo de batalla que empieza por tu mente es derribando gigantes, derribando ataduras, argumentos. La palabra del Señor nos dice, la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Y a veces pensamos que nuestros enemigos son nuestros vecinos o nuestra propia familia. Yo quiero decirte y quiero que te metas en esa mente, que los tiempos antiguos era una revolución por la hambre, por la escasez. Pero ahora los tiempos de ahora no es el hambre, no es la escasez. Ahora es el tiempo que Dios quiere permanecer en nuestra mente y en nuestro corazón, y que el enemigo no permite, y que todos esos ángeles caídos que vinieron a estorbarnos y a molestarnos en tiempos difíciles, ahora tú tengas el poder y la autoridad y te levantes. Así como las Adelitas se levantaron aquí en estos tiempos y pudieron darle las fuerzas a esos hombres para hacerles la comida, para animarlos, para seguir adelante. Esas son las mujeres de ahora que se levantan, así como se levantan los tiempos antiguos, Esther, así como la palabra del Señor nos enseña. Esa mujer que también fue sabia y le hizo la comida a David y se la llevó para salvar la vida de su esposo. Bueno, esos son los tiempos en donde el Señor quiere que te levantes tú. Ya Dios nos puso en los tiempos antiguos, las Adelitas, cómo tuvieron que ir a la guerra, a pelear, a luchar. ¿Por qué? Por sus hijos. No se quedaron a decir, vayan ustedes, no, dijeron, vamos con los hombres, vamos a la guerra. Y yo creo que es un tiempo que tú tienes que levantarte en oración y mandar a tu esposo a la guerra espiritual para orar por tus hijos, para orar por tu familia. Y tú tienes que ir detrás de tu esposo en esa oración, en ese ayuno, en esa intercesión, en ese clamor por tu familia, por tus hijos, por tu esposo. Aún si tienes a alguien enfermo, aún si tienes a alguien que tiene problemas, yo te digo y te invito a que tú te levantes, porque tú tienes el poder y la autoridad para derribar gigantes. Y hazlo, porque la oración del justo puede mucho. Y sí te quiero decir que en estos tiempos, yo tengo aquí a mis espaldas, son la avena que representa la